Bien, vamos a ver una de las funciones que se puede utilizar en AutoCAD para dibujar, que es la rejilla. La rejilla es esta cuadrícula que estamos viendo ahora mismo en el modelo de dibujo y que podemos activar o desactivar pulsando sobre este icono. También podemos desactivarla y activarla pulsando la tecla de función F7. ¿Para qué sirve? En principio nos da una idea de la distancia que podemos tener de un punto de la cuadrícula al punto siguiente. Depende de las versiones, esta estructura sale en forma de puntitos o de líneas, e incluso de líneas sombreadas cada 5 grupos de líneas, como es el caso en esta versión. Además, podemos controlar el espaciado de estas líneas. Si activamos la rejilla y una cosa que tenemos al lado, que es el forecore, podríamos ver un curioso efecto. Primero cogemos la orden línea o cualquier orden que me pida un punto y veo que el cursor va a saltos, va como saltando de cuadrito en cuadrito. Si reduzco con la ruleta lo suficiente, no soy capaz de apreciar esos saltos que hace entre los cuadritos. Entonces, lo primero que me doy cuenta es que la distancia de este primer rectángulo de la rejilla, de ese primer cuadrado de rejilla, mejor dicho, no es constante, sino que cuanto más me acerco, ahora estoy acercándome con la ruleta, ahora sí que veo el salto de cuadro a cuadro de la rejilla, pero si lo reduzco veo que se va adaptando el tamaño un poco a la visualización. Todo eso se puede controlar pulsando este triangulito, configuración de referencia a objetos. Bien, aquí nos encontramos con uno de los primeros errores detectados en esta versión. Ese letrero debería poner configuración de rejilla o forecore. Y sin embargo aparece configuración de referencia a objetos. Este mismo mensaje aparece en otros botones de configuración, en este caso sí son referencia a objetos, pero cuando estamos en este no son referencia a objetos, sino que pinchamos y me aparece parámetros de resolución y rejilla. Otro de los inconvenientes de AutoCAD es que lo que en este botón llamaba forecore, ahora lo llama resolución. ¿Vale? Y vemos que esa resolución, es decir, ese salto de cursor, se hará de 10 unidades en el eje X, 10 unidades en el eje Y. Y la rejilla puede tener las mismas unidades, es decir, que coincida el salto con la rejilla, o incluso hay gente que prefiere pues, que la rejilla sea un salto equivalente al doble de la resolución o del forecore. Vamos a probar poniendo 20. Cuando salto al campo siguiente con tabulador o con intro, veo que el intervalo en Y se ha igualado. No hace falta que sean iguales, se podría poner ahora un intervalo distinto, pero en este caso es conveniente. Aceptamos y vamos a coger una orden que me pida ya puntos. Ya la teníamos cogida, entonces me tengo que acercar hasta que soy capaz de distinguir esos saltos. Eso es porque hay otro parámetro que han añadido en una de las versiones de AutoCAD no muy lejana. Vamos a la configuración y aquí hay una casilla que me dice rejilla adaptativa. Esto hace que cuando la rejilla es demasiado densa para poder visualizarse, directamente se redibuja en múltiplos, en vez de 20, pues puede ser cada 200 unidades. Esto es un poco farragoso de ver al principio. Lo desactivo y veo que la rejilla la estoy visualizando más o menos como antes, pero cuando hago un zoom, e incluso cuando hago zoom extensión, bueno, en este caso ya estoy viendo una extensión, veo que la rejilla no va a disminuir ni a variar su tamaño, sino que ahora es un tamaño constante. Si yo volviera a poner la rejilla adaptativa, el tamaño en el que visualizaríamos la rejilla en la pantalla iría cambiando en función del zoom elegido. Yo recomiendo para las primeras lecciones tener esto desactivado. Bien, vamos a ver cómo emplear la rejilla y el forecore. El forecore lo que hace es que me permite dibujar, por ejemplo, clico ahí, estoy a ojo completamente, pero yo sé que cada salto son 10 unidades, luego estos son 10, 20, 30, 40. Por 40 y tendría ese rectángulo hecho. Para finalizar la orden línea, pulso intro.
¿Es necesario que esté activada la rejilla para poder utilizar el for core? No. De hecho, ahora tengo la rejilla desactivada, no la veo en pantalla, y tengo el for core activado. Orden línea y puedo hacer la misma jugada. ¿Qué ocurre? Que al no tener la rejilla, pues puedo perder un poco la referencia de esta cuenta. Y en este caso veo que, aunque sí funciona el for core, he hecho un rectángulo en vez de un cuadrado. En este caso vamos a ver cómo servirnos de la rejilla para completar el esquema que tenemos aquí en pantalla, en el que vemos que el punto 1 va conectado al punto 1 del otro conector, el punto 2 al punto 2, el punto 3 al punto 3 y así sucesivamente. Para ello vamos a partir del ejercicio rejilla cableado B, que de base. Entonces nos vamos a centrar con el zoom, es decir, moviendo la ruleta del ratón en esta zona que es en la que vamos a trabajar. No hace falta que nos perdamos ahora en los detalles de este ejemplo, que está extraído de los ejemplos que suministra AutoCAD Electrical. Vamos a centrarnos en la zona que nos interesa, con el cursor y con la ruleta del ratón, y vamos a comprobar que podemos trabajar aquí con la rejilla. Entonces, si yo eligiera la orden línea, veo que el salto de for core, en este caso, no de la rejilla, coincide con el punto final. Veo que salta justo al punto final. Bien, el ejercicio está preparado con esta intención. La rejilla, sin embargo, tiene un valor extraño. Entonces vamos a configurarlo pulsando aquí, configuración de referencia a objetos. Veo que la resolución o el for core es 0,125 en X y en Y. Y aquí tengo un múltiplo que es 0,5. Lo que vamos a hacer es que, como mucho, la resolución o el intervalo de la rejilla sea el doble que la de el for core, o resolución como lo llaman en este diálogo. Entonces vamos a poner ahí 0,25. Para cambiar de campo pulso tabulador y veo que la Y automáticamente se iguala a la X. Deshabilito la rejilla adaptativa porque pienso que en los primeros ejercicios marea más de lo que aclara y aceptamos. Entonces ya veo que el cursor se mueve a saltos tal que cada 2 saltos hace una cuadrícula. Bien, todo esto lo apreciaremos en esta versión de AutoCAD siempre y cuando haya una orden que me pida un punto. Si no hay ninguna orden, el cursor se mueve libremente. Vayamos a la primera parte. Orden línea, punto final, me sitúo más o menos a la altura del número 1 y punto final. Pulso intro para finalizar la orden o pulso orden, ahí me he equivocado, intro para repetir, clic, me voy hasta el punto 2, punto 2. Puedo ir así a la orden línea otra vez, clico hasta que esté a la altura del punto 3 más o menos, y ahora lo voy a hacer con el teclado. Intro para finalizar la orden, intro para que repita la última orden ejecutada. De aquí a aquí, intro para finalizar, intro para repetir, de aquí a aquí. Intro para finalizar, intro para repetir, el punto final, intro. Veo que con la rejilla, en estos ejemplos en los que tengo que trazar cableados o líneas de conexión o cualquier tipo de línea que no tenga que tener una medida, sino que son diagramas principalmente, me puede resultar más o menos práctico. La verdad es que en el resto de dibujos no utilizaremos mucho más la rejilla. Después de esto, otra cosa interesante es que es absolutamente molesto tener la rejilla todo el rato en pantalla. Entonces recomiendo desactivar la rejilla y desactivar el for core con F7 y F9 respectivamente. Si observáis alguna vez que estoy en cualquier orden y veo que el cursor se mueve a saltos, es porque el for core está activado. Puede ser que esté activado, pero sea un recorrido tan pequeño que no se detecte. Hay que tener cuidado con esto. Si no lo queremos utilizar, estar seguros de tenerlo desactivado.